Hola, ¿qué tiene que ver Rosalía con Alcohólicos Anónimos y el cambio climático? Bueno, seguramente habrás escuchado Lux y en este disco hay una canción que se llama Berghain, en el cual Björk dice una frase: "The only way to save us is through divine intervention". La única manera de salvarnos es mediante la intervención divina. Bueno, no creo que tengamos que tomarnos la frase de manera literal, del tipo una afirmación doctrinal, dice Rosalía que solo Dios puede arreglarlo todo, pero lo interpreto como un síntoma cultural. Hay situaciones humanas en las cuales no basta con la voluntad, ni la inteligencia, ni la técnica. Hay momentos en los que el sujeto descubre que no puede salvarse a sí mismo desde las mismas fuerzas que lo han llevado hasta allí. Y ahí entra la historia de Alcohólicos Anónimos, que yo estoy leyendo gracias a este libraco maravilloso publicado recientemente por Yonki Books. No es un libro sobre el método de Alcohólicos Anónimos, sobre eso hay muchísima literatura científica, es al fin y al cabo una comunidad terapéutica que lleva casi 100 años y hay muchísimos estudios y de hecho hay evidencia seria de que Alcohólicos Anónimos y los programas de facilitación de los 12 pasos pueden aumentar la abstinencia sostenida y que funcionan al menos tan bien como otros tratamientos, con varios indicadores además. Hay una revisión de Cochrane que en 2020 identificó 27 estudios con más de 10.000 participantes y concluyó que Alcohólicos Anónimos puede ser superior a otros tratamientos, especialmente en el largo plazo, ¿no? Y que además tiene otras ventajas comunitarias porque tiene un carácter comunitario o gratuito. Pero la pregunta entonces es ¿por qué funciona? ¿No? ¿Qué tipo de comunidad consigue sostener así durante décadas? Y aquí es donde entra este libro. William Schaberg, la creación de Alcohólicos Anónimos, escribiendo el libro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esto es la genealogía de una invención espiritual moderna, porque los primeros 5 años de Alcohólicos Anónimos hubo una discusión sobre estos temas, ¿no? Sobre la intervención divina, sobre el carácter espiritual de la recuperación, etc. Este libro reconstruye de manera súper minuciosa, con muchísima documentación, esos 5 años entre el primer encuentro entre Bill Wilson y el Dr. Bob Smith hasta la publicación del libro. Y lo que muestra es que no hubo una aparición milagrosa de un método perfecto, sino un proceso frágil, incierto, casi improbable, protagonizado por personas alcohólicas, empobrecidas, desempleadas o socialmente derrotadas, que estaban intentando convertir una pequeña experiencia de ayuda mutua en un movimiento capaz de salvar vidas. Y no fue fácil, todo parecía fallar, nadie parecía querer ayudar. Así que finalmente Bill Wilson decidió escribir un libro para llevar el mensaje a donde los propios grupos todavía no pueden llegar. Y esto es lo más interesante. Alcohólicos Anónimos tiene un componente espiritual, nace en un contexto súper cristiano, pero nace también como una tecnología narrativa y comunitaria de supervivencia, a partir de una enorme precariedad. Es decir, el libro, de una manera casi performativa, tenía que hacer presente una comunidad allí donde todavía no había comunidad. Tenía que permitir que alguien, al leerlo, sintiera que otras personas habían pasado por lo mismo y habían encontrado una salida a su problema. En ese sentido, el gran libro, el Big Book, no es solo un texto, es una infraestructura narrativa, es una forma de generar comunidad mediante un libro, precisamente, ¿no? Que es una tecnología pues especialmente portátil y eficiente en muchos sentidos y seguramente no superada todavía, ¿no? El libro ayuda a desmontar una lectura demasiado piadosa, demasiado mítica del origen de Alcohólicos Anónimos.
Y esto porque de alguna manera busca la realidad detrás del mito. A la hora de hacer una comunidad, religiosa o no, siempre se tiende a mitificar, ¿no? Y bueno, de esto Rosalía sabe mucho, porque en eso consiste el trabajo de una pop star, ¿no? En crear un mito, ¿no? Entonces, por eso, en parte, todo ese lanzamiento a lo sagrado, y conectar con esa imaginería religiosa es muy potente para Rosalía, y obviamente le está funcionando. Pero el libro de Alcohólicos Anónimos no puede creer que fue inspirado por Dios, pero también fue obra de seres humanos imperfectos bajo una gran presión y dificultad, ¿no? La intervención divina, si la hubo, fue una construcción humana, conflictiva, editada, discutida, negociada y contingente. Lo divino aquí no aparece como sustituto de la acción humana, sino como un lenguaje que permite a personas rotas, profundamente rotas, organizar una práctica común que les regenera. Por lo tanto, aquí hay algo que trasciende la historia de Alcohólicos Anónimos, ¿no? La pregunta sobre Dios, ¿no? Hay una disputa sobre Dios dentro de la propia génesis del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Schaberg muestra que Bill Wilson y Hank Parkhurst discutieron mucho sobre la inclusión de Dios en el Big Book y en el método de los 12 pasos. Hank era ateo y temía que mencionar a Dios expulsara a muchas personas. Al otro lado estaba el grupo de Akron, muy importante en los orígenes del método, que estaba muy vinculado al cristianismo mediante el grupo Oxford, que era un grupo informal, digamos, evangélico, ¿no? Este grupo quería más religión, no menos religión. Y esta tensión entre los ateos y los creyentes está en el corazón de Alcohólicos Anónimos. Demasiada religión podría cerrar la puerta, pero ninguna religión, ninguna trascendencia podría impedir construir una comunidad suficientemente fuerte. Porque desde luego, si hay comunidades fuertes, estas son las religiosas, basta estudiar la historia del cristianismo. Entonces, lo interesante del caso de Alcohólicos Anónimos es que inventa, o al menos estabiliza, una fórmula potentísima en su ambigüedad, que es la fórmula del poder superior, ¿no? El higher power. No exige necesariamente adhesión a una religión concreta. Bueno, esto, el origen del cristianismo también lo hace, ¿no? Al fin y al cabo, el cristianismo emerge del judaísmo, y en algún momento los apóstoles necesitan decidir si los no judíos pueden ser cristianos, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia. Manteniendo esa ambigüedad le da potencia, pero sigue pidiendo algo muy difícil para la modernidad individualista: aceptar que el yo aislado no basta y que el individuo no tiene el control. Para algunas personas ese poder superior será Dios, para otros la comunidad, para otros la naturaleza, y para otros simplemente esa constatación de que la voluntad individual ha fracasado y que necesita apoyarse en algo más amplio. Es decir, la fuerza de Alcohólicos Anónimos no está solo en una creencia, sino en un descentramiento del yo. La persona deja de ser el centro soberano de su recuperación y entra en una red de reconocimiento, ritual, memoria, testimonio y responsabilidad compartida. Y esa es la red que cura, ¿no? Y esa es también, me parece a mí, el vínculo, el puente con Rosalía. Cuando Björk canta que solo la intervención divina puede salvarnos, la frase puede escucharse como una versión estética, condensada y extrema de esa intuición. Hay formas de dependencia de las cuales no se sale sabiendo, conociendo cuál es la fuente del daño. La persona alcohólica normalmente ya sabe que el alcohol destruye su vida. El problema no es la falta de información. El problema es que el alcohol organiza hábitos, vínculos, socialidad, refugios, deseos, conversaciones, vergüenzas, identidades, ritmos corporales. La adicción no es solo una sustancia dentro del cuerpo, es un mundo y una manera de estar en él. Entonces, esto finalmente se abre hacia algo que va más allá del alcoholismo, hacia otro problema que tenemos como sociedad, que es el cambio climático. Yo creo que no es muy original decirlo, pero la sociedad contemporánea a nivel mundial mantenemos con el petróleo, el gas y el carbón una relación estructuralmente parecida a una adicción.
Sabemos que los combustibles fósiles destruyen condiciones de habitabilidad, intensifican desigualdades, alteran el clima y generan dependencias geopolíticas y finalmente guerras como las que estamos viviendo. Pero nuestras ciudades, cadenas de suministro, imaginarios de bienestar, vacaciones, formas de producción, alimentación, movilidad, todo sigue organizado alrededor de los combustibles fósiles. No seguimos quemando fósiles porque nos falte información científica. Tenemos toda la información que necesitamos. Seguimos haciéndolo porque toda nuestra forma de vida está enganchada a esa energía barata, densa, disponible y culturalmente naturalizada, exactamente como el alcohol. Así que esta analogía con Alcohólicos Anónimos nos permite formular, creo yo, la cuestión de una manera más dura, pero también más realista. Una civilización fósil no necesita solo concienciación, del mismo modo que una persona alcohólica no necesita solo que le expliquen que beber le hace daño, eso lo sabe perfectamente. Lo que necesita es otra comunidad, otra narrativa de vida buena, otros rituales cotidianos, otras formas de prestigio, otros compromisos, otra infraestructura material, pero también afectiva y simbólica. Algo que se parece mucho a una religión en realidad y que las religiones tradicionalmente han ofrecido. Lo que necesita nuestra sociedad es algo equivalente a una conversión, como muchos ecologistas, como Jorge Riechmann, han dicho repetidamente, pero sin convertir necesariamente la transición ecológica en una religión, por las mismas razones por las que Alcohólicos Anónimos decidió no pegarse únicamente al cristianismo y utilizar este concepto más sincrético, más transversal del poder superior. Así que decir que necesitamos con Björk una intervención divina puede ser peligroso si significa esperar un milagro, un deus ex machina, una tecnología salvadora, un tecnooptimismo o una tecnocracia que nos salve, ¿no? Que nos arregle el problema desde fuera, desde arriba, como un dios. Yo creo que eso sería una mala lectura y tal vez una coartada. Más bien deberíamos reconocer que el sistema no puede salir de sí mismo usando solo los mismos deseos, incentivos y formas de racionalidad que lo han producido. En ese sentido, la intervención divina de Rosalía lo que nombra es la necesidad de interrupción, de exterioridad, de descentramiento o de un arte tan total que te saque de ti. No necesariamente Dios bajando al mundo, sino otra cosa, la aparición de una fuerza que rompe la repetición, que rompe el hábito dañino. Entonces, la cuestión no deberíamos, filosóficamente hablando, plantearla como si necesita la transición ecológica autoritarismo, necesita la transición ecológica dogmas. Yo creo que no. La cuestión es cómo es posible que una comunidad pueda sostener renuncias, cuidados, límites durante generaciones sin producir algún tipo de sacralidad compartida. Yo no creo que sea posible y hay escritores como Kim Stanley Robinson que yo creo que dan a entender que tampoco lo piensan. Es decir, por sacralidad no necesitamos entender necesariamente lo sobrenatural. Podemos entenderlo como algo tan importante que está al margen de la conveniencia y de los intereses. Algo que no se negocia cada mañana según tu comodidad individual. Y eso es la vida común, la sobriedad, la continuidad de la vida y de las generaciones, la dignidad de los cuerpos vulnerables, la habitabilidad del mundo y de todas sus especies. O sea, Alcohólicos Anónimos es una gran historia de casi un siglo de antigüedad que nos enseña a convertir la sobriedad en algo protegido, celebrado, recordado, narrado y acompañado, sesión a sesión, reunión a reunión, semana tras semana. La pregunta con la que me quedo es si no podríamos hacer algo parecido con la desfosilización. No solo legislarla o financiarla, que por supuesto es importante. Alcohólicos Anónimos también tuvo que aprender a financiar su movimiento, pero también y además convertir la transición ecológica en una práctica colectiva con sentido. Así que esta frase de Björk, tan repetida en la canción Berghain y en Lux, no es un sermón religioso, sino más bien una pregunta lanzada desde la cultura pop hacia una época que ya no sabe muy bien en qué cree, pero que empieza a sospechar que la información no basta.
Rosalía, Alcohólicos Anónimos, todos estos conciertos masivos que se convierten en formas de arte total, nos están hablando de una intuición que es profunda. Hay daños que conocemos y así y todo estamos repitiendo. Y hay salvaciones que solo ocurren cuando aparece una comunidad capaz de sostener otra forma de vida. Así que esa intervención divina de Rosalía no sería una excusa para dejar de actuar, sino más bien todo lo contrario. Es el nombre exagerado, poético y provocador de eso que nos falta cuando ya lo sabemos todo, pero aún así seguimos sin cambiar.